transversales y longitudinales. Primero vamos a empezar hablando, explicando qué es un diseño. El diseño lo vamos a definir como aquel plan o aquella estrategia que la vamos a utilizar para obtener la información que querramos basándonos en nuestro problema, en el problema que nos hayamos planteado. O sea, es el camino que vamos a seguir para darle respuesta a nuestra pregunta de investigación. Por lo cual se va a disponer de distintas clases de diseño y nosotros debemos elegir cuidadosamente entre ellos, puede ser uno, puede ser varios. Si el diseño se concibe cuidadosamente, si es que elegimos cuidadosamente nuestros diseños, el resultado va a ser que vamos a tener un buen producto del estudio, es decir, los resultados van a tener mayores posibilidades de generar conocimiento. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño a otro, ya que cada uno tiene sus particularidades y las diferencias, las cuales tienen ventajas y desventajas. Y todo ello va a resultar en una adecuada precisión, amplitud y profundidad de la información que se obtenga del trabajo de investigación que nosotros deseemos realizar. Cuando ustedes revisen o en otras exposiciones, de seguro van a encontrar diferentes clasificaciones en base a los diseños, porque tienen muchos criterios en base a cuál se pueden clasificar. Este es, bueno, uno que traje, que espero que se centre, donde parten de la unidad de estudio. De acuerdo a la unidad de estudio, podemos clasificar los trabajos en primarios y secundarios. Dentro de los secundarios se encuentran las revisiones sistemáticas, que no viene el tema, pero que de seguro ustedes ya han escuchado hablar. Y dentro de los primarios, para clasificarlos, tenemos que hacernos la pregunta de que si hay una intervención por parte de los investigadores o no lo hay. Si es que hay una intervención, se denomina experimental, dentro de la cual también va a tener una clasificación que es en preclínicos, que serían animales, y los clínicos, que a su vez también se subdividen en ensayos clínicos no aleatorizados y los aleatorizados, que es dependiendo, ¿no?, si la intervención se va a dar de manera aleatoria o no. Y si es que no va a haber una intervención en nuestra población, solamente vamos a observar los datos, se le denomina observacional. Dentro de los observacionales vamos a encontrar los descriptivos y los analíticos. ¿Y por qué lo dividimos así? Nos vamos a preguntar si es que nosotros intentamos buscar una correlación o una causalidad. Si es que no es así, vamos a denominar los descriptivos. Y si es que es así, los vamos a denominar analíticos. Y dentro de los analíticos podemos encontrar, bueno, de los descriptivos también podemos encontrar los transversales, pero también los encontramos dentro de los analíticos, a los transversales, acortes y casos y controles. Otros criterios en base a los cuales se pueden dividir los diferentes tipos de diseños es dependiendo del número de mediciones que se realicen en cada sujeto. A eso se le denomina transversales y longitudinales, que es el tema principal, ¿no?, los transversales y los longitudinales se van a diferenciar en el número de mediciones. Tiene el transversal una única medición y longitudinales más de una. También se pueden dividir según el criterio de temporalidad del evento, los cuales pueden ser prospectivos y retrospectivos. Y la diferencia aquí a veces es un poco confusa, pero podemos resumirlo en que prospectivos vamos a partir desde las variables independientes, mientras que de los retrospectivos vamos a partir de las variables dependientes. Prospectivos independientes, retrospectivos dependientes. Los cuales se pueden dividir en individuales y ecológicos. Bien, aquí hay otra forma parecida, pero más enfocada al tema de hoy, en el cual diseños de investigación ya dejan de lado los secundarios, se enfocan únicamente en los primarios y los dividen en experimentales y no experimentales. Que los experimentales pues no los vamos a tocar hoy, y nuestro tema estaría dentro de los no experimentales. En este caso lo dividen de frente en transversales y longitudinales. Transversales, o también llamados transeccionales, donde nos mencionan que la característica es la recolección de datos en un único momento, y los tipos que mencionan en esta bibliografía son exploratorios, descriptivos, correlacionales. Mientras que por el lado de los longitudinales o evolutivos tenemos aquellos
cuyo propósito es analizar los cambios a través del tiempo, y los tipos serían los diseños de tendencia, los diseños de análisis de grupos y los diseños panel. Y también cabe resaltar que en una misma investigación pueden incluirse más de un diseño. No siempre, pero de que se puede, es una posibilidad, ¿no? A lo que se denomina como diseños múltiples. Entonces vamos a empezar con los transversales. La definición de los transversales son aquellos estudios en los que se recolectan los datos en un solo momento. Esto creo que ya lo tenemos bastante claro, lo venimos repitiendo desde hace rato. Un solo momento. Entonces, para hacer la analogía, es como un fotógrafo, ¿no? Un fotógrafo de esas cámaras que, o sea, las fotos, ¿no? La foto que todos conocemos, las cuales se dan en un solo momento y nos da una imagen estática. El propósito de estos estudios transversales es describir las variables y analizar su incidencia y en algunos casos la interrelación en un momento dado. Y como dije, es como tomar una fotografía. La principal característica es esa, que ocurre, la recolección de datos ocurre en un único momento. Podemos dividirlos en exploratorios, descriptivos o correlacionales. Tipos. Ojo que estas clasificaciones que les voy a dar no son estándar, ¿no? Como mencioné anteriormente, no hay una clasificación estándar, una fija que siempre se debe seguir. Por lo cual van a encontrar muchas clasificaciones, pero esta me pareció bastante explicativa, más académica, para entender los diferentes propósitos a los que se puede llegar a través de un diseño. Bueno, en el caso de los transversales exploratorios, es como el principio, ¿no? Es el inicio de todos los diseños, el más básico, por así decir, en el cual se comienza a conocer una variable o un conjunto de variables. Esto se da generalmente en problemas de investigación nuevos o poco conocidos, como dije, es el preámbulo a otros diseños. Es, por ejemplo, una enfermedad, digamos, algo muy raro de conocer, que es que recién se va a empezar a estudiar, donde nos indique cómo es la situación de esta enfermedad en la población, en una población X. Y a partir de esos resultados, bueno, no son resultados como tal, sino las hipótesis que va a generar bueno, sí serían los resultados, por ejemplo, prevalencia, los resultados que van a generar estos trabajos, se iría a continuación desarrollando otros trabajos con unos diseños más complejos para tener mayor información sobre la misma, como por ejemplo qué factores están relacionados, cuál es la causa, etcétera, cuál es el tratamiento, cosas así. Otra clase serían los descriptivos, cuyo objetivo es indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Se ubica en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres y se proporciona la descripción. Entonces, aquí encontramos el término incidencia y por ello vamos a hacer una diferencia antes de pasar a la otra clase entre incidencia y prevalencia. En términos generales podemos decir que la prevalencia son los casos antiguos y nuevos y la incidencia solo son los casos nuevos. Entonces, la prevalencia se definiría en esta fórmula como el número de casos de una enfermedad en un momento específico sobre el número del total de personas en ese momento específico, una población total. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad durante un periodo de tiempo sobre el número de personas en riesgo de sufrir una enfermedad durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, estos no son conceptos aislados, ya que están relacionados entre ellos, y la relación se traduce en esta fórmula, que es prevalencia es igual a incidencia por duración de la enfermedad. ¿Por qué decimos ello? Porque estos están en constante flujo. Acá hay un uso de agua, se representa la prevalencia, y la incidencia se representa como un influjo, como que el agua nueva que está entrando al pozo. Por lo tanto, la incidencia vendría a ser los casos nuevos que se están aumentando al conjunto de casos que ya hubo, ¿no? Que ya están establecidos, que sería la prevalencia. Pero este no va a ser fijo, no va a estar estático y no solo va a recibir la incidencia, sino que también hay salida de los casos, ya sea por recuperación o muerte de la enfermedad, a lo que se denomina como casos anteriores. Bien. Dicho esto, pasamos a la otra clase, que serían los correlacionales,
los cuales van a describir relaciones entre dos o más categorías, variables o conceptos en un momento determinado. A veces es únicamente en términos de correlación, pero este es diferente a la causalidad, que es lo que voy a explicar después. Acá un diagrama es más o menos explicando a qué se refiere con los descriptivos. Descriptivos es como que identificar la presencia de cierta variable en cierta población. Básicamente solo eso. O sea, solo vamos a describir los datos, vamos a describir lo que encontramos, más no vamos a hacer relación, no vamos a hacer nada más. Entonces, sus características serían que se da un tiempo único y el interés es cada variable tomada individualmente. Se van a recolectar los datos y se describe la categoría o concepto. En este caso sería en determinada población se puede encontrar variable x1 o variable x2 o variable x3. En el caso de las correlacionales, también van a ser un tiempo único porque ambas son transversales, pero el interés aquí no es solo la presencia de la variable, sino es la relación que tiene con otra variable o una correlación. Por ejemplo, la correlación que tiene x1 con y1, la correlación que tiene x2 con y2 y x3 con y3. Y volvemos a repetir que la causalidad implica correlación. En una relación de causalidad siempre debe haber una relación de correlación, pero no toda correlación significa causalidad. ¿A qué nos referimos a ello? Eso es importante para tenerlo en cuenta, especialmente en el diseño correlacional, porque, por ejemplo, cuando un investigador quiere indagar sobre una relación causal, tenemos que tener en cuenta que la causalidad ya existe, o sea, esa relación ya está hecha. Pero es el investigador quien va a determinar su dirección y establecer cuál es la causa y cuál es el defecto para establecer este nexo causal, para lo cual tenemos tres características que debe cumplir una relación causal. Primero, que la variable independiente sea antes que la dependiente. Segundo, que haya una covariación entre variables, es decir, que si una variable varía, por ejemplo, una variable disminuye, la que está en relación causal con la misma también tiene que disminuir. Y que sea verosímil, que la relación sea lógica. Por ejemplo, acá el hecho de fumar y desarrollar cáncer de pulmón no es en todos los casos, pero sí tiene una relación causal. Podemos decir que la variable independiente en este caso es fumar. Entonces, fumar sería la variable independiente y la independiente siempre va antes que la dependiente, que sería el desarrollo de cáncer de pulmón. Ahí va cumpliendo la covariación entre las variables. Por ejemplo, el hecho de que el paciente deje de fumar, agarre conciencia de que fumar no es bueno para su salud, deje de fumar, puede reducir el riesgo, bueno, reduce el riesgo de que desarrolle un cáncer de pulmón, entre otros factores, ¿no? Pero hablando solo de esa relación, estarían disminuyendo ambas. Y la relación es lógica. No puede ser que el cáncer de pulmón te provoque adicción a fumar, ¿no? La relación es de fumar a cáncer de pulmón. Y también, como les mencioné, de la clasificación, que es algo que es un poco desordenada, por así decir, esos criterios de temporalidad también se aplicarían dentro de los mismos diseños transversales, como es en este caso. En el diseño correlacional podemos encontrar prospectivos, retrospectivos o de causalidad múltiple. En el caso de los prospectivos es, como ya mencionamos, a partir de variables independientes. Es decir, hubo una exposición, nosotros identificamos a los que están expuestos y no expuestos y vamos a ver cómo, si es que desarrolla enfermedad o no. Un retrospectivo es a partir de las dependientes, es decir, que ya se desarrolló la enfermedad, pero vamos a ver si es que hubo exposición o no. Y causalidad múltiple sobre la base de variabilidad variabilidad amplia de los independientes y dependientes, que no es muy común. Creo que más han escuchado también esto de prospectivas y retrospectivas. Entonces, para ellos vamos a hablar de los estudios de prevalencia, que se dicen que es lo más representativo de los estudios transversales. Entonces, podemos empezar con una población definida y vamos a recoger datos sobre la exposición y enfermedad de cada individuo. Para lo cual, al final vamos a generar 4 grupos. El primer grupo sería aquellos que han sido expuestos y han desarrollado la enfermedad. El segundo, los que han sido expuestos pero no han desarrollado la enfermedad. Tercero, los que no han sido expuestos, pero los que no estuvieron expuestos,
pero han desarrollado la enfermedad. Y por último, los que ni estuvieron expuestos ni han desarrollado la enfermedad. Entonces tenemos 4 grupos que podemos dividirlos también en, bueno, siguiendo los colores son A, B, C y D, en una tabla de 2 por 2 que prácticamente nos dice lo mismo. Entonces, para prevalencia podemos hallar tenemos dos posibilidades, que es la prevalencia de la enfermedad como la primera posibilidad y segundo, la prevalencia de exposición. ¿A qué se refiere con prevalencia de enfermedad? El cálculo es a partir de las personas expuestas en comparación con la prevalencia de enfermedad en personas no expuestas. Por ejemplo, personas expuestas que han desarrollado la enfermedad sería A. Entonces, A sobre todas las personas expuestas, A sobre B, perdón, A más B. Entonces, sobre A más B versus las personas que han desarrollado la enfermedad pero no han estado expuestas. Entonces, enfermedad con no expuestas, C. Sobre todos los no expuestos, C más D. En ese caso es la prevalencia de la enfermedad. Y prevalencia el cálculo de las personas que han desarrollado la enfermedad en comparación con la prevalencia de la exposición en personas sin la enfermedad. Es decir, por ejemplo, acá tenemos personas que han sido expuestas y han desarrollado la enfermedad, que sería A, sobre todas las personas que han desarrollado la enfermedad, sean expuestas o no expuestas, que sería A más C. En comparación con las personas expuestas pero que no han desarrollado la enfermedad, que sería B, sobre las personas que no han desarrollado la enfermedad, ya sean expuestas o no, que sería B más D. Que la mayoría, lo que conocemos más nosotros es la prevalencia de la enfermedad. Pero estos estudios de prevalencia están sujetos a ciertos sesgos, a la posibilidad de que se cometan en su desarrollo ciertos errores. Por ejemplo, tenemos entre los principales el sesgo temporal y el sesgo de supervivencia o selección. ¿A qué se refiere con el sesgo temporal? Que nosotros en un estudio de este tipo de prevalencia no podemos saber cuál ha sido la causa, ¿no? No podemos establecer una relación de causalidad porque no sabemos la temporalidad, no sabemos cuál ha sido primero. Y en algunos casos se da el fenómeno de causalidad inversa, o sí, causalidad inversa o causalidad reversa, que se define como que la enfermedad es la que causa la exposición, dependiendo del tipo de variables que estemos tomando, ¿no? Pero en general es eso, que no podemos establecer una temporalidad, por lo tanto no se puede establecer una relación causal. Como segundo sesgo está el de supervivencia o selección, que es dependiendo al tipo de, de población que hemos escogido. Por ejemplo, es diferente elegir casos prevalentes que casos incidentes. Es decir, como es diferente elegir casos nuevos y antiguos que solo casos nuevos. Porque al elegir prevalentes, por ejemplo, digamos que es una enfermedad muy agresiva. Entonces, que nos da un poco, si es que se consigue con, perdón, si es que se sigue con malos hábitos, se da una muerte muy rápida, por así decirlo. Digamos que estamos en ese caso. Entonces, los casos prevalentes no nos darían mucha información de esta patología en total, porque las, las personas que vamos a elegir van a ser las personas, a pesar de que la enfermedad, digamos, sea muy agresiva, ellos siguen, son casos antiguos. Entonces, la información que nos den no puede ser, no sería la más certera. Por eso es que se prefiere que se estudien casos nuevos o los casos incidentes. En vista de estos sesgos, los resultados de un estudio transversal deben usarse para generar hipótesis. Es decir, no vamos a dar como que resultados de esto ocasiona esto, esto está relacionado con esto. No se puede dar ese tipo de resultados en estudios transversales. Solo podemos generar hipótesis que luego se van a evaluar utilizando diseños de estudios ya más complejos. Bien. En general, las ventajas y desventajas de ellos son, por ejemplo, como ventajas tiene que es posible estudiar prevalencias. También puede estudiarse varias exposiciones a la vez, no se limita solo a uno, y son de bajo costo. Mientras que las desventajas no es posible establecer una relación causalidad, por lo mismo que les mencioné el fenómeno de causalidad reversa, y que también es susceptible al sesgo de selección, como mencionamos, y que no es posible estimar riesgos.
Esto va de la mano con que no se puede establecer una causalidad. Otro representante de, por así decir, de los estudios transversales es el de casos y controles, que se definiría como un estudio, dijimos anteriormente, retrospectivo, se partía a partir de la variable dependiente, o sea, del desarrollo de la enfermedad, ¿no? En este ejemplo. Entonces, en el caso de casos sin controles, tenemos dos grupos que son los enfermos y los no enfermos, porque ya los hemos identificado según su variable, su desenlace, su variable dependiente. ¿Y por qué es importante el tener los casos no enfermos o simplemente llamados controles o referencias? Debido a que esto es lo que nos va a dar la diferencia con los anteriores trabajos. Se necesita siempre un grupo de comparación o de control para que nuestra conclusión sea firme, para que nuestra conclusión tenga como importante, tenga validez. Si no, estaríamos solo haciendo algo en un grupo, sin compararlo no tendría sentido en realidad. Entonces, a partir de los en expuestos y no expuestos. Y esto vamos a apelar a la memoria de las personas involucradas en este estudio, recordando si es que si estuvieron expuestos o no a cierta variable, ¿no? Y también vamos a generar una tabla de 2 por 2. En este caso, ya no vamos a partir de frente con los que tienen la enfermedad y no tienen la enfermedad, pero denominados como casos y controles. Y también lo mismo, expuestos y no expuestos. Algo más. Sí, sí. De esta proporción también podemos hallar la proporción sí, la proporción de expuestos, que también lo hemos mencionado más o menos anteriormente. Bien, en el ejemplo este es un casos y controles de tabaquismo con arteriopatía coronaria. Tenemos los casos que han desarrollado arteriopatía coronaria y los controles, es decir, los que no han desarrollado. En ambos grupos se van a encontrar personas expuestas y no expuestas al tabaco, ¿no? Que sean fumadores y no expuestos. En el ejemplo tenemos que aquellos enfermos fumadores son 112. Aquellos enfermos pero que no han fumado nunca en su vida son 88. Aquellos no enfermos pero que han sido expuestos son 176 y aquellos no enfermos que tampoco han sido expuestos son 224. Entonces, como totales de todos los casos tenemos 200 y controles 400. Tenemos una relación de 2 por 1, ¿no es cierto? 2 controles por cada caso. Y la proporción de fumadores en los casos son de 56%, mientras que la proporción de los fumadores en controles sería 44%. Esta es la proporción en este pequeño grupo. Sin embargo, a través de solo el diseño de casos y controles, no se puede establecer una prevalencia en toda la población. No podemos inferir una prevalencia en toda la población, ya que nuestros resultados de proporción como de prevalencia, entre comillas, se aplicaría solo a este pequeño grupo. Y también es como que un primer paso, ¿no? Porque esto no es suficiente como para establecer una correlación, se necesitan otros cálculos para ver si existe o no relación entre la exposición y la enfermedad. Como el anterior, este también puede tener algunos sesgos. En este caso es figuración, como su mismo nombre lo dice, se refiere a la selección tanto de casos como de controles. Un ratito, por favor. Ya. La selección, por ejemplo, de los casos tiene el mismo problema que anteriormente hemos mencionado, el de casos prevalentes y el de casos incidentes. Si es que tomamos el de los prevalentes, podemos tomar solo a los sobrevivientes, entre comillas. Entonces, por eso se recomienda a los incidentes o a los casos nuevos, ¿no? Y la selección de controles. Como dijimos, ya mencionamos la importancia de tener un grupo control, pero debemos tener en cuenta qué criterios de selección vamos a tener para los casos y para los controles. En el caso de los controles, pongámonos el mismo ejemplo de los fumadores y el desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, nosotros partimos de las personas que ya tienen cáncer de pulmón.
pero tenemos que tener un grupo control para que nuestros resultados tengan importancia, sean buenos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos elegir, por ejemplo, nuestro grupo control a un grupo de pacientes con diagnóstico de enfisema. ¿Por qué no? Porque ambos comparten el mismo factor, perdón, la misma exposición que es el humo del tabaco al fumar, tanto pacientes enfisematosos como los de cáncer de pulmón. Entonces, en este caso, nuestros controles estarían mal, no nos darían buenos resultados porque no estaríamos diferenciando bien la exposición con la enfermedad. Y también, bueno, eso ya lo vemos después, sí. También el sesgo de información, ya que como mencionamos, esto es un modelo retrospectivo, vamos a apelar a la memoria del paciente para saber si es que estuvo expuesto a cierta sustancia, a cierta actividad, etcétera. Entonces puede ser que el paciente no le haya dado la importancia suficiente, puede ser que al contrario, como se lo pregunta, le dé mucha importancia y diga como que sí, como que a lo mínimo que ha tenido contacto. No sé, una vez estuvo en una fiesta y empezaron a fumar, entonces sí tuve mucho contacto con el tabaco, con el humo del tabaco, algo así. O sea, eh, depende mucho del paciente. Y también debemos tener en cuenta el emparejamiento, que es el- como que comparar que tanto casos y controles sean similares. Entonces, para eso se hace un proceso de selección de los controles y se empareja con los casos, con características que tienen que cumplir, ¿no?, de similitud, como la edad, la raza, el sexo. No es lo mismo que compares a un paciente con cierta enfermedad de 80 años un paciente con la misma enfermedad, pero de 20 años. También, entre otras características, como el estado socioeconómico y la ocupación. Y también la cantidad. Esto depende del investigador en sí, que muchas veces por controles son 2 veces los controles que los casos, o 3 veces o 4 veces. Eso depende del investigador. Como en el ejemplo, en el ejemplo eran 400 controles y 200 casos. En este caso sería una relación de 2 a 1. Las ventajas de los casos y controles es que son útiles en enfermedades raras, ya que como partimos ya del desenlace, partimos ya de la enfermedad, no vamos a tener que esperar a que se desarrolle la enfermedad en un periodo largo de tiempo, o es que si son muy raros, a buscar a todos, ¿no? Entonces, es útil en enfermedades raras y en enfermedades de larga latencia, también por las mismas razones de la anterior. Y también puede estudiarse varias exposiciones a la vez, ya que vamos a apelar a su memoria, ¿no? Podemos preguntarle si estuvo relacionado a tal exposición. Y que también son de relativamente bajo costo. Mientras que las desventajas es que no se puede establecer una causalidad por el mismo fenómeno de causalidad reversa y que no se puede estimar riesgos. También es susceptible al sesgo de selección de información y de selección, como mencionamos anteriormente. Bien, dicho esto, pasamos a la segunda parte, que son los estudios longitudinales. Vamos a definir los primero, que son aquellos estudios que van a recolectar los datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o el fenómeno, sus causas y sus efectos. Así como mencionamos que los transversales era como tomar una foto estática. En este caso, una cámara de video, grabamos un video y vemos la evolución en el tiempo. La característica principal es la misma, de recolectar datos en diferentes periodos de tiempo, en diferentes momentos, para nuestros resultados. Y también tiene subdivisiones, que en este caso lo dividen en de tendencia, de evolución de grupo y los de panel. Bien. Ah, Antes de mencionar esto de la clasificación, deben tener en cuenta que en esta bibliografía lo clasifican así, pero que no es tanto como nosotros lo conocemos. O sea, está bien, pero lo conocemos con diferentes nombres, algo así. Bien, por ejemplo, en el caso de las tendencias, la atención se centra en la población o el universo, es decir, vamos a analizar una variable, la presencia de algo, pero con toda la población, lo cual es difícil porque no se puede tener siempre a toda la población. Acá lo llaman de corte o también de evolución de grupo.
el cual son grupos y se va a evaluar los cambios que tienen a través del tiempo, pero en subpoblaciones o grupos específicos. Por ejemplo, en el caso de los niños, quiero saber de la presencia de cierta patología en niños. Entonces, hago subgrupos de niños en tal año, pero los niños van a crecer. Entonces, para mi siguiente recolección de datos, no voy a elegir ya a los mismos niños porque ellos ya van a estar grandes. Entonces, elijo otro grupo de niños, pero sigue perteneciendo a la misma población que son niños. Y su edad varía entre, no sé, 5 a 15 años, digamos. Se sigue perteneciendo a esa población, pero como el hecho de que crezcan no me va a permitir estudiarlos como tal, puedo hacer estos pequeños grupos. Lo que acá denominan corte o evolución de grupo. Y bueno, es lo mismo. Mientras que en el caso de panel, es que en lugar de estudiar a toda la población como en el caso de tendencia, se va a se va a estudiar pero en un pequeño grupito. Este grupo ya es más específico y es fijo, ¿no? O sea, ya tenemos a las personas, a los participantes y vamos a ver cómo ha sido la evolución en este grupito, a lo que se denomina panel o también, bueno, sí, solo panel. ¿Y por qué les digo que esa clasificación es un poco confusa a lo que nosotros conocemos? Porque en el caso de este panel, nosotros lo conocemos como cortes cerradas. Entonces, que lo voy a pasar a explicar después. Bueno, aquí está la diferencia entre los tres que mencionamos. Primero, el de tendencia, que son una población entera, y se hacen las diferentes recolecciones de datos en diferentes periodos de tiempo. Mientras que en evolución de grupos es una pequeña subpoblación que también se da, ¿no? En diferentes tiempos, pero las muestras ya son distintas. Y el último panel, o lo que nosotros conocemos como cortes cerradas, es que se da en un grupo específico. Nosotros sabemos quiénes son, también sabemos si es que salen por algún motivo, puede ser por fallecimiento, etcétera. Pero también se da en diferentes tiempos la recolección se da en diferentes periodos de tiempo. Y también debemos recordar que los diseños longitudinales se fundamentan en las hipótesis de la diferencia de grupos, ya sea correlacional o causal, y bueno, y que la recolección de datos se dé en más de un momento, pero principalmente esto, que se fundamente en la hipótesis de diferencia de grupos. ¿Por qué? Porque primero bueno, el estudio más representativo en este caso de longitudinales son las cortes. Y lo que muchos nosotros conocemos como cortes es solo la cortes prospectiva, que es esta de acá. Tenemos una población definida, hacemos una asignación no aleatoria porque vamos a identificar a aquellos que están expuestos a cierto acontecimiento y aquellos que no están expuestos. Y de acuerdo a ello vamos a hacer un seguimiento para ver del grupo de los expuestos quiénes van a desarrollar enfermedad, quiénes no van a desarrollar la enfermedad. Y igualmente en el grupo de los no expuestos, cuántos van a desarrollar enfermedad y cuántos no. Entonces se hace básicamente lo mismo que los anteriores que hemos mencionado. De los expuestos se sacan A más B, que serían el total de expuestos, y A solo los que desarrollan enfermedad. Y de los no expuestos sería C más D, y C solo de los que desarrollaron enfermedad dentro de los no expuestos. Entonces, si aquí existe una asociación positiva entre la exposición y la enfermedad, es de esperar que la proporción de personas del grupo expuesto que desarrollan la enfermedad sea mayor que la proporción de aquellos que no han sido expuestos pero que desarrollan la enfermedad. ¿No? En ese caso estaríamos hablando de una asociación positiva. Bueno, más no voy a ahondar, pero también cabe recalcar que nosotros conocemos, como anteriormente les dije, solo las cortes prospectivas, o es lo que mayormente estamos acostumbrados, ¿no? Pero no solo son prospectivas, también puede haber cortes retrospectivas y también puede haber cortes cerradas o cortes abiertas. Prospectivo o retrospectivo ya ubican más o menos por dónde va, a partir de la variable ya sea independiente o dependiente, y respecto a las cortes cerradas y las cortes abiertas, las cerradas es que no, como que no entra nadie, ¿no? O sea, pueden salir por fallecimiento, etcétera, pero no entra nadie más.
En las abiertas ya es que sí puede entrar dependiendo de la población o el cambio de la población. Y eso podemos ver acá en la parte de corte, que nos menciona acá corte, sería la corte, se referiría más a la corte abierta y panel se referiría más a la parte de corte cerrada, la clasificación de corte cerrada. Entonces acá tenemos una diferencia entre el enfoque que sea retrospectivo o prospectivo, pero solo de las cortes. Entonces, en el caso de las cortes retrospectivas, la información es menos completa y precisa, porque vamos, igualmente que los anteriores, vamos a apelar a la información que nos proporcionen las personas involucradas en la investigación, las personas que sean las personas que estén en el estudio. Mientras que en el prospectivo la información va a ser más completa y más precisa. En cortes retrospectivos, las exposiciones continuas van a ser útiles, mientras que en el prospectivo no van a ser tan útiles. Y las exposiciones nuevas que surgen va a ser al revés. En las retrospectivas no van a sernos muy útiles, mientras que en las prospectivas sí. Respecto al costo, el cual nos va a resultar más costoso es el prospectivo, debido a que se le da un seguimiento más, ¿no? Mientras que en el retrospectivo va a ser menos costoso. Y el tiempo del estudio, obviamente, el prospectivo va a ser más prolongado en relación también con el seguimiento, mientras que el retrospectivo va a ser más corto, más rápido. En el caso de las ventajas de las cortes es que va a ser más cercano al experimento, es decir, que nos van a presentar resultados más fiables si es que hubo asociación o no. Mientras que también otra ventaja sería la temporalidad, porque ahí, especialmente en el caso de los retrospectivos, sí vamos a saber cuál es la variable dependiente, cuál va a ser la variable independiente, que también estaría en relación con el que es más cercano al experimento, o sea, estamos más cerca a determinar si es que la relación es causal o no. También es que estima riesgos y puede estudiarse también varios eventos. Y desventajas es que es mucho más costoso, es mucho más laborioso por el seguimiento. El seguimiento mismo puede ser más difícil, también pueden haber pérdidas durante el periodo, ¿no? Lo cual va a generar pérdidas en la población, ¿no? Bueno, en la subpoblación que estamos estudiando. Por lo tanto, también pueden influir en nuestros resultados dependiendo de la proporción de abandono que hay. También que no es factible para eventos raros, ya que si son eventos raros tenemos, a pesar de que tengamos un grupo amplio de personas expuestas y no expuestas, muy pocos van a ser los que van a desarrollar la enfermedad o incluso ninguno. Entonces, no, en este caso no nos conviene. Para eventos raros es mejor un estudio de casos y controles como lo mencionamos anteriormente. Y no es factible para eventos de larga duración, por lo mismo, que si el seguimiento ya de por sí es dificultoso, en una patología que necesita mucho tiempo de desarrollar o nos va a llevar muchos recursos humanos, muchos recursos económicos para desarrollarlo o simplemente no lo vamos a ver. Por ejemplo, eh, un, una patología que demora muchos años en presentarse a partir de la exposición. Entonces tenemos nuestra exposición, nuestro grupo de personas expuestas y no expuestas, y hacemos nuestro seguimiento de 2 años. Pues probablemente no encontremos en ninguno. Entonces, en ese caso también se prefiere hacer el estudio de casos y controles. Bien, este cuadro es respecto a los términos, ya que hay términos que a veces nos confunden. Por ejemplo, el estudio de casos y controles o sea, pueden representarlo solo como estudios retrospectivos. O sea, muchas veces si nos referimos a estudios retrospectivos, nos referimos a los de casos y controles. El estudio de cortes también podemos señalarlos como estudios longitudinales, porque se toman más de una ocasión en la recolección de datos, o también estudios prospectivos, porque en su mayoría los cortes son prospectivos, ¿no? Es como uno de sus, de sus, de sus plus que tienen como que de lo más importante que tienen, ¿no? En el caso de los prospectivos, pero recordemos que también hay cortes retrospectivos. Como por ejemplo en el caso de las retrospectivas, también se le puede llamar estudio de cortes históricos o estudios prospectivos no concurrentes. En el caso de cortes prospectivas se le puede llamar también estudio de cortes concurrentes o estudio de prospectivo concurrente. Bien,
Y por último, la diferencia entre caso control y cortes, ¿no? Recordemos que este es un transversal y este es un longitudinal. Pero desde, por ejemplo, en el caso de control, vamos a tener la recolección de datos una vez que el desenlace ya se haya presentado. Lo que vamos a hacer es indagar al pasado para saber si hubo una exposición o no. Entonces, acá está nuestra recolección de datos y lo que vamos a hacer es ir para... Mm, si bien son más de uno, nuestra primera recolección de datos va a ser cuando el paciente ya esté expuesto. Nosotros no asignamos la exposición, solo separamos a los que ya están expuestos y vamos a ver si es que se desarrolla o no el desenlace. ¿Por qué este se dice que está más cerca al experimental? La diferencia entre cortes y experimental es que en cortes nosotros no vamos a designar la exposición, justamente porque en la mayoría de cortes son personas, ¿no? Entonces no podemos decir ya tú no fumas todos los días y tú no. Eh, a diferencia del experimental, que por ejemplo si se hacen animalitos, el experimental va a designar la exposición, va a designar qué individuos van a estar expuestos y de acuerdo a eso van a fijarse en el desenlace, no van a hacer también un seguimiento. Pero en cortes no, nosotros no podemos decir cuál designar. Y por último, recordar que la elección de un tipo de diseño u otro va a depender más bien del propósito que tengamos con la investigación, de hacia dónde queremos llegar, del alcance del mismo. Por ejemplo, en un descriptivo, únicamente descriptivo, se puede hacer un transversal descriptivo, ¿no? El que mencionamos que era el inicio de todo. Y en un correlacional podemos hacer un transversal correlacional, como el caso de casos y controles, o un longitudinal, ¿no? Que es no experimental, que sería el caso de cortes. Bien. Eso sería todo por la presentación. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, puede escribirlo por el chat o activar su micrófono para decirlo. ¿Podemos esperar un minuto para eso?